De hecho, existió y existe incluso una polarización de narrativas, ¿no? Era lo que usted decía, lo que usted acota es totalmente cierto y a veces eso influye. Por un lado, el gobierno que le echaba la culpa al indígena y por otro lado, el indígena que le echaba la culpa al gobierno y había que tomar o no partido porque si no, eras incluso hasta invisible, ¿no? ¿Qué no aprendimos, Pedro, entonces? ¿Qué no hemos aprendido desde su visión para poder un poco entender y ojalá que alguien del gobierno lo esté escuchando y diga, oye, es cierto? No diga eso, después me han de perseguir. No, mentira. No creo, no creo. No, no, no. Creo que, digamos, no aprendimos de eso, ¿no? A entender que los conflictos son multidimensionales, es decir, que hay muchas dimensiones en los conflictos, que no es una cuestión de buenos y malos, ¿verdad? No aprendimos que la realidad tiene una interpretación dependiendo de quién la vea, ¿no? Yo decía esto, en el Ecuador, digamos, lo que nos tiene, o en Latinoamérica quizás, lo que mantiene la tensión es que estamos siempre disputando las percepciones, ¿no? El último informe de desarrollo económico del PNUD del 2021, con información del 2020, concluye una cosa bien interesante, que dice, en Latinoamérica no entendemos cuán pobres son nuestros pobres, ¿no? Y lo hace, digamos, objetivamente, entonces pone las pruebas objetivas, es decir, cuántos son los ingresos del 20% más pobre, ¿verdad? Y pone la percepción de la gente encuestada de cuánto cree que esa gente gana, ¿no? Es totalmente distorsionado, es decir, Dios nosotros santo. creemos que los pobres tienen más dinero de lo que en verdad tienen, ¿no? Entonces, Dios. es una disputa de percepciones, ¿no? Y yo creo que no aprendimos eso, no aprendimos que los conflictos sociales y los estallidos son estructurales, tienen cosas más profundas y no se pueden leer como un partido de fútbol, ¿no? Seguimos, Pedro, entonces en este efecto burbuja, es lo que podemos interpretar. Seguimos, lamentablemente. Yo creo que sí, y no hay ningún estamento, porque esto no es culpa ni solamente del gobierno, del movimiento social, etcétera. ¿Dónde está la academia? ¿Dónde están los estamentos culturales, sindicales? Es decir, nadie en el Ecuador aporta, ¿no es cierto?, la obligación de profundizar los debates. Nadie pone sobre los elementos sobre la mesa, ¿no es cierto?, información, que es lo que más hace falta, ¿no es cierto?, en este país. No tenemos información, y yo creo que esa es la clave también del fracaso o del éxito del diálogo. ¿Qué información van a aportar para sentarse a hablar, verdad? Porque yo puedo llegar con una información y en el momento en que está deslegitimado el otro, ¿no es cierto?, como lo vimos, es decir, el movimiento indígena deslegitimando al gobierno y el gobierno deslegitimando al movimiento indígena, todo lo que usted diga ya va a estar deslegitimado desde el origen. Es decir, Claro. usted va a decir, es que, digamos, la destrucción es de tanto por ciento y va a decir mentira, es de tanto por ciento. Entonces, alguien tiene también que aportar información validada y legitimada para poder sentarnos a dialogar. Pero, por ejemplo, en esa pugna, en ese punto específico, Pedro, de buscar deslegitimar al otro, ¿quién tiene la batuta y quién tiene el control y quién tiene el poder absoluto frente? Porque no son iguales, Pedro, ¿no? El gobierno está acá y el movimiento indígena está acá. Entonces, al momento que el gobierno empieza con este tema de culpar a todo el movimiento de coger plata en narcotráfico, ahonda más el problema. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sí siento que el gobierno tiene aún más el control para poder o explotar o realmente manejarlo bien. No sé si el control, lo que sí tiene es la obligación. ¿Ya? Es decir, cuando digamos en estos debates decían, sí, pero el movimiento indígena no se quiere sentar a dialogar y no le podemos exigir al gobierno que le obligue al movimiento indígena si ellos no se quieren. No, sí, claro. Es que el Ejecutivo es el que tiene que administrar el caos. Eso dice la ley, eso dice la Constitución y de eso se trata la democracia. Es decir, es el gobierno el que tiene que asegurar, ¿no es cierto?, el ecosistema de construir un diálogo. Entonces, yo concuerdo, no están en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Es el gobierno, creo yo, el que tiene que cuidar. Hay una responsabilidad también del movimiento indígena. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, digamos, a mí me parece una locura empezar o iniciar un proceso de juicio político en contra del ministro de Gobierno. Es decir, en este momento me parece absolutamente inadecuado. Y ahí está Pachacutic, que si bien tiene una tensión con la CONAIE, pero es representación del movimiento indígena. Entonces, no solo es del gobierno, creo que es de lado y lado. Creo que hay que cuidar mucho lo que se dice, lo que no se dice, lo que se hace y lo que no se hace, para que no se afecte el diálogo, ¿no? Bueno, no he escuchado el de Jiménez, le voy a ser sincero, Pedro. Ya por favor, investígueme eso. Lo que sí he escuchado es lo de este pana, ¿cómo es? Carrillo. Carrillo. O sea, pero Carrillo también se pasa, es decir, y ahí tú decías algo cierto, o sea, alguien tiene que estar en el gobierno un poco regulando, a ver, señores, ok, seamos un poco más responsables, somos el poder, señor Carrillo, por favor, si usted tiene un sentimiento contrario a la Guardia Indígena, guárdesela para después, pero ahorita no, y empieza a atacar a la Guardia Indígena y a decir que ellos vengan a proteger, o sea, Pedro, esa vaina, más coge coraje, pero ya voy a averiguar si Jiménez está en la lista.